Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a Tania Díaz, diputada del PSUV. Me tenía asustado, pensé que no me iba a llegar, pero ya llegó. Ya Aquí llegué, está sí. Tania Díaz. Gracias. Bueno, Tania, gracias por venir. Me gustaría que, en primer lugar, nos dieras tu opinión sobre la situación del país. Han pasado más de 50, casi 50 días de protesta, 50 personas asesinadas en estas protestas. En medio de esto, el presidente ha lanzado la propuesta constituyente y hay todo un debate en torno a este tema y sobre todo, bueno, hasta la fiscal general de la República se ha pronunciado, ha manifestado su rechazo a esta iniciativa. La conferencia episcopal, la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Quiénes se han sumado a esa iniciativa del presidente Maduro? Bueno, mira, primero la situación del país, ¿no? Yo quiero decir, y lo estoy recibiendo de buena fuente, ¿verdad? Me están mandando por aquí mensajes donde me dice, mira, no hay manera de salir de mi casa. Cerrado de Latillo, La Boyera, La Tahona, todo esto por aquí por malandros. Asedian a comerciantes para que cierren las panaderías. Están tratando de incendiar la sede de PDVSA que está aquí. Hemos visto también cómo son días continuos de asedio contra la población de San Antonio de los Altos, Los Teques, que hemos visto cosas horribles. Vimos cómo en una manifestación en Chacao prendieron en fuego a un muchacho de 21 años, solamente porque es moreno, solamente porque les pareció chavista, o porque lo vieron como alguien que no debía estar en esa manifestación, y le dieron 3 puñaladas, lo golpearon y lo prendieron en fuego. Vladimir, si tú me preguntas de la situación del país, yo digo que eso tiene que parar inmediatamente, que hay que frenar inmediatamente porque hay que ponerse del lado de la ciudadanía. Hay que ponerse del lado de la gente, de La Tahona, de Latillo, de los Nuevos Teques que está viviendo ese horror que no es lo que quiere la mayoría del país. Entonces, dices, bueno, es que son 50 días de protesta. Y yo le quiero preguntar al liderazgo de la oposición si son 50 días de protesta o 50 días de malandraje. Porque ciertamente hay una situación de alteración del orden público en el país, pero la convocatoria a tomar las calles hasta que Maduro se vaya, a una situación de paro obligatorio, paro armado sería indefinido, la está haciendo Freddy Guevara. Entonces, creo que hay que parar esa situación de violencia y la única alternativa es hablando. Tania, bueno, antes de continuar debemos hacer un pase porque hay una rueda de prensa de la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Comunicación e Información. Vamos a ver qué está ocurriendo allí en la Cancillería y ya regresamos con Tania Díaz. Hemos visto de corte fascista, son expresiones de violencia cargados de intolerancia, cargados de odio, expresiones fascistas sobre la irracionalidad en cuanto a las formas de dirimir diferencias entre sectores. Estos nuevos brotes de violencia hemos podido verlos no solamente en el lenguaje, y nosotros vamos a mostrar videos que evidencian el lenguaje violento por parte de líderes de la oposición, sino también gravísimos hechos cometidos contra ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Es un lenguaje de odio, de intolerancia, que los categoriza como delitos de odio. Delitos de odio que, como ustedes bien saben, están castigados en el Código Penal venezolano y en la legislación venezolana. La historia de la humanidad ha estado llena de sucesos, de delitos de odio, persecuciones a pueblos enteros, que deben llamarnos a nosotros y servirnos como reflexión para que hechos de esta naturaleza no se expandan en Venezuela. Sin embargo, hemos visto cómo estas expresiones contenidas en delitos de odio están a la luz del día, favorecidos por un lenguaje de la dirigencia opositora, por cierto, que hoy se niega la gran convocatoria al diálogo nacional por la paz que ha hecho el jefe de Estado convocando el poder constituyente originario en una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita superar las divergencias, que nos permita dirimir entre venezolanos y venezolanas, entre hermanos y hermanos, las diferencias de modelo. En un modelo de país soberano, independiente, y lo que propugna la oposición, la derecha venezolana, que es un modelo no de país independiente, sino de una neocolonia. Ese es el panorama político que hoy vive Venezuela y que el sector opositor, negándose al diálogo en todas las instancias, lo que ha favorecido es
a la ocurrencia de hechos violentos, a la ocurrencia de hechos fascistas, a la expresión de intolerancia, a la expresión de odio. Yo quiero, por favor, llamar a la muestra de unos videos. El primero de ellos, un líder de la oposición, si es que eso se le puede llamar líder, porque el liderazgo debe tener responsabilidad en el ejercicio de la función política, donde, bueno, allí se exponen graves ofensas al mandatario nacional. Por favor. ¿Cuántas bombas no nos han echado en estos 50 días estos coño de madre? Parte pues de la declaración que está dando la canciller Delcy Rodríguez. Ahora fíjate, ver el tema de la violencia sin ver el contexto no es lo correcto, diría yo. ¿A qué me refiero? Hemos visto, y el propio presidente Maduro lo ha tenido que admitir, hemos visto funcionarios policiales aplicando una represión más allá de lo aceptable. Hemos visto, por ejemplo, funcionarios que le han disparado bombas lacrimógenas al cuerpo manifestantes, hemos visto entre 3, 4, 5 funcionarios golpeando detenidos, hemos visto también ciudadanos pasados a la justicia militar, civiles, en fin, es un cuadro complicado. Y bueno, también hemos visto personas que han caído como víctimas de armas alineadas con metras y cosas de esas que veíamos en el pasado también. Entonces, el panorama no es que se generó una violencia que no tiene su origen. Vamos a verlo en contexto. Lástima que no pudimos ver el video que iba a transmitir la canciller. Porque, bueno, da cuenta, fíjate, ese fue el mismo día que incendiaron, que prendieron en fuego a este muchacho que yo te dije en el municipio de Chacao del estado Miranda, donde Enrique Capriles es gobernador, ¿verdad? Eso no se nos puede olvidar. En ese discurso, además de mentarle a la madre del presidente varias veces, ¿verdad? Capriles mandó a esa manifestación a que fuera al Ministerio de Interior y Justicia. Pero él no fue, ni los líderes fueron. Ellos se retiran, mandan a otro municipio donde no tienen el control de la situación y empiezan a actuar las bandas armadas. Que tenemos fotografías, hay un video que está viralizado, yo no lo puedo mostrar aquí, donde se ve que esas armas caseras que tú dices, pero que son mortales, están entre los manifestantes. Bueno, después que hace ese llamado, que es exactamente el mismo esquema del 11 de abril. Yo no digo que son armas caseras, yo digo que tiene que investigarse de dónde, cuál es el arma. El 11 de abril, vamos a Miraflores, mandaron la marcha, los líderes no estaban, y pusieron francotiradores para asesinar a la población civil. Es el mismo esquema que repite los mismos rostros de la oposición, Vladimir, que no quieren el diálogo, ni quieren elecciones. ¿Tú quieres que te demuestre que no quieren elecciones? Ahora, una pregunta. ¿Tú quieres que te lo demuestre? Mira. ¿Tú puedes negar con el corazón en la mano que hay grupos armados promovidos por el chavismo, que no hay colectivos? Aquí está. ¿Puedes negar que hay colectivos? Esto es 24/4 de 2017. Elecciones ya exige el presidente Maduro. Está hablando de elecciones regionales. A ver si se puede ver aquí. Ajá. Está hablando de elecciones regionales, ¿verdad? A ver si lo logra ver aquí. Ajá, aquí. Esto es Enrique Capriles, el 13, el día antes. Capriles, queremos elecciones libres y democráticas. Dijo, el gobernador de Miranda señaló que no aceptarán ninguna elecciones diseñadas a la medida del gobierno. Y al día siguiente, Julio Borges, líderes de la oposición no se conforman con elecciones regionales, quieren elecciones generales. Es un engaño, ¿vale? El tema electoral para la oposición es un engaño para sus seguidores. Convocan elecciones y autosabotean. ¿Es suficiente que la oposición no quiera elecciones para que no se convoquen? ¿O es que el CNE no tiene el mandato constitucional de convocarlas? Pero es que mientras dice que no van a elecciones, montan estas guarimbas terroristas, Vladimir, y van 50 muertes. Y la relatoría de las muertes, la mayoría de las víctimas vienen de sucesos generados por la violencia que propicia la oposición. Y te digo que la propicia la oposición porque los convocantes son los líderes de la oposición. ¿La Guardia Nacional no ha asesinado a nadie? Sí, asesinado, y hay 23 funcionarios, hay 23 funcionarios investigados y apresados por eso. En los casos donde se ha demostrado que hubo exceso de la Guardia Nacional, pero eso no es la mayoría. Ahora, eso no es una política. La mayoría, han ocurrido muertes. ¿Cómo se demuestra que eso no es una política? Tú mencionaste, mira, lo dijo la fiscal general, nosotros sabemos cómo sale la Guardia Nacional venezolana, lo puedes comparar con los sucesos que acaban de ocurrir en Colombia. Aquí la Guardia Nacional venezolana sale armada con lo que tiene para retener
para control del orden, no son armas de fuego. ¿Pero por qué se dispara Sale con bombas bombas no lacrimógenas, como por la, ejemplo? como la Guardia Nacional que nosotros conocíamos, que salía con una peinilla, Ajá. que salía con armas, como la que está en Colombia, que sí tiene armas y que decretaron en un día Tania, pero- un toque de queda. Pero se utilizan bombas Pero- lacrimógenas con ropa. ¿Tú no has visto eso? ¿No has visto Hubo- los videos? Bueno, y se apresó, porque es que lo que puede haber individualidades y nadie los niega. Ajá. Y tanto en esta guarimba como en la pasada hubo funcionarios policiales apresados. Ahora, ¿dónde no está ninguna responsabilidad? En esas armas, ¿verdad?, que infiltran en las manifestaciones de la oposición y que han disparado a quemarropa a sus propios seguidores con metras y con puntas de cabilla, quién como lo infiltra hemos eso ahí? visto. Ah, bueno, quien convoca a esas manifestaciones es la oposición. Bueno, Y pero yo creo- nosotros como vamos a creo que- manifestaciones estudiantiles y el creo gobierno las que infiltraba. no, pero no había, mira, Vladimir, tú mira la indumentaria que tienen esos manifestantes que Freddy Guevara y Enrique Capriles convocan. Mira cuánto cuesta la indumentaria Tenemos que que hacer la tienen. pausa. Y todo lo que tienen se los provee alguien. El presidente Nicolás Maduro dijo ayer que tenía pruebas de que Enrique Capriles en su casa, lo dijo el presidente, y yo le creo al presidente, Enrique Capriles en su propia casa entregaba armamento para esas manifestaciones. Pero mira, Bueno, que las son muestre. escudos Tenemos que hacer una de pausa. hierro, son máscaras antigases que cuestan un dineral, son guantes de protección que cuestan un dineral y son armas de fabricación artesanal, pero que son mortales. Tenemos que hacer la Estamos pausa, ante Tania. una insurrección armada y los responsables tienen que darle la cara al país porque hay venezolanos que están muriendo sin que nadie asuma la responsabilidad. La propia fiscal general de la República dijo, no se puede condonar la violencia cuando el gobierno viola la ley. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Tania Díaz. Tania Díaz, me gustaría que habláramos un poco sobre las opiniones que ha dado la fiscal general de la República en estos días, Tania. Ella, por ejemplo, cuando se refirió a las protestas, ella decía que, bueno, que no se podía condenar la violencia cuando el gobierno promovía la violación de la ley o cuando el gobierno violaba la ley. De paso, ella ha hecho observaciones también sobre el origen de toda esta situación. Ha dicho que se dio Habló de una las ruptura, manifestaciones específicamente. de una ruptura del hilo constitucional. Pero por hablando ejemplo. específicamente de las manifestaciones. Bueno, eso lo dijo es que hace varias es que semanas, no la ¿no? vi, no la vi. No sé si Pero él eso está lo dijo hace hablando varias semanas. Bueno, de este sobre caso. todo esto, sobre manifestaciones, pero hace ya unas 2 semanas que la fiscal dijo eso, ¿no? Y bueno, hemos visto también sus pronunciamientos contra la constituyente y también diciendo que en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Me gustaría tu opinión sobre lo que ha dicho la fiscal. Bueno, te puedo dar una opinión personal, ¿no? Pero a mí me causa curiosidad que, bueno, que quienes decían que en Venezuela no había separación de poderes, que el presidente Maduro gobernaba todos los poderes y que lo que él decía se hacía en el poder judicial y en el poder moral, resulta que ahora la fiscal está emitiendo sus opiniones y ahora nadie dice nada, ¿no? No sé si era que el presidente Maduro entonces no la controlaba a ella. Pero yo difiero de la opinión de la fiscal, por 2 cosas, ¿no? Primero porque yo la vi a ella en la Asamblea Nacional, es más, nos tocó defenderla en la guarimba del año 2014. Y ella dijo, en la presentación de su informe anual, que la represión en Venezuela no era una política de Estado. Que si hubo excesos, dijo casi lo que yo te acabo de decir, pues, que los excesos particulares donde hubo responsables están apresados como están apresados ahorita. Pero que en Venezuela no se puede decir que eso es una política de Estado. Basta comparar cualquier situación en manifestaciones de cualquier otro país, lo acabamos de ver en Colombia. El presidente Santos dijo, en un Twitter que está por allí, no vamos a permitir vandalismos y suspendió y decretó un toque de queda, que sabemos lo que significa. Eso en Venezuela no ha ocurrido. Pero bueno, volviendo al tema de la fiscal. Ella dijo que no era una política de Estado. Y con relación a la constituyente, mi opinión, yo no soy abogada, ¿no? Yo creo que es una opinión política de ella más que jurídica, porque yo creo que los abogados lo llaman adelantar juicio, Opinión. adelantar opinión. Porque ella habla sobre el mecanismo para la elección de los constituyentes y eso todavía no se ha dado. Es decir, todavía el Consejo Nacional Electoral, que es el que va a decir cómo se van a elegir los constituyentes, no ha dicho cómo se van a Bueno, elegir. los otros 2 integrantes del Consejo Moral Republicano adelantaron opinión hoy también Bueno. favorable a la constituyente. Uno en contra, otro a favor. Bueno, Eso es está parte del bien, juego. pero eso es parte del juego. Ahora, tú Eso coincides- es parte del juego, pero digo, es una opinión política de la fiscal. ¿Coincides con lo que ha dicho Mario Silva en el sentido de que la fiscal le hace el juego al terrorismo? Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la fiscal Luisa Ortega Díaz en este momento. Esa es su opinión política. Yo espero que actúe como fiscal. ¿Pero crees que le hace el juego al terrorismo? Como todos los venezolanos, espero que no le haga juego. Yo creo que ella tiene mucha responsabilidad y que estas víctimas, no solamente las 6
que son producidas por acción de los cuerpos de seguridad, sino todo el resto de las 50 y pico que van. Yo espero que haya justicia. Yo espero que haya justicia. Bueno, ese ciudadano lo apresaron, al que le lanzó a Armelina Carrillo un frasco de mayonesa congelada. Pero porque ustedes hablan solamente de ese caso, no hablan, por ejemplo, de los muchachos que han muerto en Chacao, no, de la gente también, que ha muerto en el estado Táchira, y vamos en a Zulia, hacer una investigación. en Barquisimeto. Te adelanto, Vladimir, que nosotros los periodistas de la plataforma de periodistas, que es una instancia que reúne como a 2000 periodistas a nivel nacional, viendo la situación del país y viendo cosas como esta que hacen los medios de comunicación, por ejemplo, este es el Nacional Web, ¿verdad? Decidimos, vamos a investigar cada caso y a publicar cada caso. Porque cada caso, y todos nos duelen, hasta los que ocurran de cualquier, sobre todo cuando es juventud, nos duelen. Pero cada caso es una relatoría de lo que en realidad está ocurriendo. Porque, por ejemplo, yo he visto informes policiales, y no voy a adelantar cosas por aquí, vamos a ver si podemos mostrar aquí lo que dice el Nacional. Yo he visto informes policiales donde la forma como mueren esos muchachos, que inmediatamente la oposición dice que fue el chavismo, irresponsablemente el liderazgo político, diputados, presidentes de partidos, gobernadores, dicen que fue el chavismo. Nosotros no hacemos eso, esperamos que haya una investigación. Sin embargo, y por eso pero déjame terminarte. Pero hay disparos a quemarropa, con armas caseras. Se va a demostrar, la investigación va a demostrar que no pudo haber sido un disparo que se hizo desde fuera de la manifestación, sino que se hizo a menos de 10 metros. El ministro de Interior y Justicia lo ha demostrado. Entonces yo creo que en cada uno de esos casos debe haber justicia. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, sin presentar pruebas concretas, ha dicho, por lo menos yo no he visto esas pruebas, ha dicho que ha habido muertos por francotiradores colocados por la MUD. O sea, le consta que la MUD ha colocado francotiradores. Hay pruebas de eso. El ministro de Interior y Justicia debe tener más elementos que tú y yo para decir eso. Debería presentarlo. Pero yo supongo que lo dice pero fíjate lo que dice de causa. Mibelis Acevedo. Dice, de 38 imputaciones que ha hecho el Ministerio Público venezolano, 23 involucran efectivos de la Guardia Nacional. ¿Qué opina de esta cifra la señora Tania Díaz? No sé a qué se refiere con la pregunta. Bueno, de las 38 imputaciones que ha hecho por el tema de actos ilegales en las manifestaciones, 38 han sido estas imputaciones y 23 involucran efectivos de la Guardia Nacional, dice. Eso es la misma cifra que yo te acabo de dar, no sé si le parece ya bueno o malo. O sea, yo lo que creo es que debe haber justicia en cada uno de los casos. Justicia a todo nivel, porque fíjate, mira, aquí te voy a mostrar una. Esto es un Twitter de César Miguel Rondón. ¿Cómo se siente ser vituperado en todo el planeta? Que no haya sitio donde esconderte, avión donde volar, que ya no tengas paz jamás. Él después escribió una cantidad de Twitter donde dice que no era su intención, que lo que estaba era haciendo una pregunta, pero quien ve esto en un momento en que están en la sede de las embajadas asediando, acosando y agrediendo a funcionarios, una cuenta que se llama Venevisión BB Periodistas, publicando las direcciones de todo funcionario que esté en el exterior, de los hijos de cualquiera que esté estudiando en el exterior, con nombre y apellido y direcciones y teléfonos. Los nuestros, en mi caso, pusieron el nombre de mi mamá, de mi papá, una dirección donde yo vivía, afortunadamente, y viene un periodista con el liderazgo que tiene César Miguel Rondón y publica esto. Dime tú si no está incitando al odio. Mira el otro. Y yo te pregunto, la respuesta, la respuesta a eso tiene que ser. ¿Qué pasa si la onda? Mira, Miguel Enrique Otero. Pero antes de seguir con Miguel Enrique. Y la respuesta a eso tiene que ser que cuando él va a viajar, le quitan el pasaporte, a él se lo anulan o se lo decomisan, a su esposa, a sus hijas, entre ellas una hija que tiene síndrome de Down. Esa es la respuesta que se le da a una cosa como esta. O sea, mira, yo no sé cuál es la respuesta. Bueno, pero eso ocurrió. No sé en qué circunstancias. Yo hay opiniones de San Miguel que no tengo por qué compartir, pero me parece que esa yo no sé qué pasó con su pasaporte. Bueno, que averigüe, porque es un periodista y eso se presta. No, pero óyeme una cosa, pero aquí hay un artículo 57 de la Constitución que dice que tú tienes libertad de expresión, que tú puedes decir lo que quieras por cualquier medio, pero que tú tienes responsabilidad por lo que dices, y dice, se prohíbe la propaganda de guerra, la incitación al odio, ¿verdad? La incitación al crimen y los elementos discriminatorios. Tienes que ver el Canal 8 entonces. Aquí hay todos esos elementos. Aquí hay todos esos elementos. No, Vladimir, mira, yo creo que mira, nosotros hemos visto, por ejemplo, Pedro Carreño ha dicho nosotros que van a entrenar a la militancia del PSUV en políticas antimotines, en prácticas de tiro, etcétera, etcétera. Aquí hay una milicia. ¿Eso incitando a qué? Aquí hay una milicia a militantes de un partido aquí armado. hay una milicia que existe desde hace 7 años.
más o menos, una milicia donde se entrena al pueblo miliciano. Ahí, mira, si el chavismo arma a sus seguidores, los arma de conciencia, para que no vayan a generar lo que estos líderes están propiciando. O sea, tú desconoces la existencia de colectivos armados. Mira, Vladimir, no hay colectivos armados que hayan actuado. Si el chavismo estuviese actuando de la manera que actúa la oposición, como este mensaje de Miguel Enrique Otero, que yo te pido que me permitas que lo muestre. Léelo. Que lo muestre, mira, y que lo mostremos aquí. Es un Twitter de él. ¿Qué pasa si la onda Puputov se internacionaliza? O se empieza la lluvia de Puputov a embajadas y residencias de embajadores. Por Dios, yo no estoy de acuerdo con eso, ni aquí Dios. ni allá. Bueno, pero él es el director de un periódico aquí. Que asuma su responsabilidad. Tiene que asumir su responsabilidad, porque es que el tema es que sí fueron a las embajadas. Y te voy a decir, para cerrar, ya vamos al corte, pero te voy a decir, fueron a las embajadas y, por ejemplo, en Australia hay 2 ciudadanos presos porque violaron las leyes australianas por hacer esto que Miguel Enrique Otero le está diciendo. En Miami hay 60 personas convocadas por la justicia por hacer esto que Miguel Enrique Otero le está diciendo. Entonces hay que asumir la responsabilidad. Bueno, yo acabo de hacer un comentario sobre todo yo creo, para cerrar. Bueno, continuamos con Tania Díaz, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ella también es periodista. Mejor dicho, es periodista y está de diputada, que son dos cosas. Exactamente, así es. La condición de uno es la de periodista. Aquí hay un tuit que dice Douglas Pérez: Tania, ¿por qué no obtener la paz con elecciones y una vez alcanzada la paz en pleno consenso, ir a la constituyente? Le vuelvo a poner aquí, si no lo vio, 24 de abril, Maduro quiere elecciones regionales ya, Domingo de Ramos. Pues. Y luego, Julio Borges dice, no queremos elecciones regionales, ahora queremos elecciones generales. Pero tenemos una opción, que yo creo que es bueno que lo planteemos porque ya debemos estar en los últimos minutos del programa. El presidente ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, además de que es una expresión de la soberanía que tenemos todos los venezolanos, porque según el artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de manera directa a través de los órganos establecidos en la Constitución y de manera indirecta a través del voto, a diferencia de lo que ocurría con la del 61, que el pueblo era depositario de la soberanía, pero la ejercía a través del voto. Ahora la ejercimos directamente. Eso fue una discusión del constituyente que tú la conociste muy bien. El constituyente estableció también mecanismos para convocar a esta asamblea que tiene 3 objetivos. Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, ¿verdad? ¿Quién convoca allí? Convoca al pueblo venezolano. El presidente lo que está haciendo es tomando la iniciativa de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, que dice que la iniciativa la toma o el presidente en Consejo de Ministros, o la Asamblea Nacional con las 2/3 partes de sus miembros, o los consejos municipales en cabildo abierto con las 2/3 partes de sus votos, o el 15% del electorado. Nosotros tenemos de esas 4 opciones, 3 tienen la revolución garantizada, porque tenemos 75% de las alcaldías, el 15% del electorado lo podemos recoger y la iniciativa del presidente. Él toma la iniciativa. ¿Por qué no se le pregunta al pueblo si quiere o no constituyente? Pero el 349 es el más importante, porque eso es importante, saber lo que ustedes constituyentes redactaron allí, que a mí me parece que es muy acertado. El 349 dice que el presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución y que ninguno de los poderes constituidos puede objetar lo que decida esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero que alguien me diga si hay una expresión mayor de democracia, en vista de que el liderazgo político de la oposición no quiere dialogar y no quiere elecciones. Se está abriendo un compás para que los venezolanos de bien, los venezolanos que están ahorita en el Latillo y la Taona y que no pueden salir de su casa porque les imponen un toque de queda por la vía de la violencia, les sembraron un montón de malandros pagados allí para que no puedan abrir las panaderías ni usted pueda llevar a su niño al colegio. Esos venezolanos que quieran elecciones y que quieran diálogo, vamos a sentarnos allí. El problema son las condiciones, Tania. No las ha dicho, Bueno, el presidente adelantó, preconfiguró sectores, muchos de ellos que pueden estar incluso controlados por el gobierno, preelectos ya. Pero ¿por qué el liderazgo político no fue a conversar con el comité promotor si quiere cambiar las condiciones? Bueno, porque es un problema de condiciones precisamente, porque ir a una constituyente que no ha sido de un consenso, como lo dice el amigo Tú y yo nos queremos casar. Tú y yo nos queremos casar. Bueno, creo que tú eres casado, yo también. Yo me quiero casar contigo, por ejemplo. Y yo te digo, Vladimir, vamos a casarnos. Bueno, y tú dices, bueno, está bien, nos sentamos y establecemos las condiciones. Pero solo
Si tú me dejas sola, yo pongo las condiciones, entonces yo quiero una boda, Bueno, tú sabes, pero apoteósica, en ese y tú tienes caso, que... el gobierno pone la novia, pone la orquesta, No pone las vale. condiciones. Chávez así no lo puede hizo ser. igual, Vladimir, y tú fuiste constituyente. Precisamente, Chávez, Chávez mira, precisamente diferenciaba entre iniciativa y convocatoria, son dos cosas distintas. Chávez, porque no había una constitución que después redactaron ustedes. Pero ¿por qué temerle de preguntar al pueblo? Lo que yo digo, preguntémosle al pueblo, si el pueblo quiere o no quiere. Déjame responder. Respóndeme. Ajá. Chávez tomó la iniciativa. La Constitución del 61 obviamente no establecía una constituyente, como tampoco establecía un referéndum, ¿verdad? Como tampoco establecía una cantidad de elementos de la democracia participativa y protagónica que tiene hoy Venezuela. No la establecía. Bueno, Chávez toma la iniciativa, convoca al referéndum porque no tenía una constitución que le dijera cómo era, ¿verdad? Pero Chávez llevó su propuesta constituyente al CNE también, porque él es el iniciador, es el que está tomando la iniciativa. El presidente Nicolás Maduro nombra una comisión presidencial, les dice, convoquen a todo el mundo, Elías Agua, convoca a todo el mundo, convoca a la conferencia episcopal, convoca al liderazgo político de la oposición, y por enésima vez, ese liderazgo político que yo creo que su electorado ya está entendiendo que no quiere diálogo, ni quiere democracia, ni quiere elecciones, que lo que quiere es tomar el poder ya. Ese liderazgo no se sienta. Y después dice que no le gustan las condiciones. Tania, pero si esa consulta termina, la mayoría de los sectores le dice que no quieren constituyentes, ustedes van para adelante igual. Pero para terminarte, él entrega su propuesta al CNE y quien va a decidir cómo se va a hacer esa convocatoria constituyente es el CNE. Ahora, el constituyente tiene potestad para todo, para convocar a elecciones, para transformar el Estado, para crear un ordenamiento jurídico. Es decir, en ese momento, ese pueblo constituyente, que yo estoy segura que muchos sectores de la oposición van a ir, si ese liderazgo político que se ha empeñado durante 17 años a no reconocer que existe otra parte, a no ir por la vía democrática, sino que desde el 11 de abril están de golpe en golpe, ¿verdad?, generando muerte. Si ellos no se suman, va a haber otro sector de la oposición que se va a sumar, porque empresarios han ido a Miraflores, por ejemplo. La gente del sector bancario fue a Miraflores. Y lo que tiene de hermoso esta propuesta es que cada sector puede proponer. Sin embargo, mira, como pasó en la Constitución del 99. No están de acuerdo, ¿Quiénes? Fede Cámara no está de acuerdo, bueno, no está de acuerdo. ¿Cuántos empresarios agrupa la Iglesia Fede venezolana no está de acuerdo. ¿Cuántos empresarios agrupa no Fedenaga? Muchos sindicatos. La Iglesia. Los partidos de oposición, la mayoría de los partidos de oposición no están de acuerdo. O sea, ¿cuál es el consenso que hay en torno a esa constituyente? ¿Quién genera ese consenso? ¿Dónde está el consenso en torno a esto? ¿Por qué no se le pregunta al pueblo? Es lo que yo digo. Es muy sencillo. ¿Quiere usted o no una asamblea constituyente? ¿Sí o no? Eso es sencillito. Chávez lo hacía. Eso es lo más chavista que hay. Preguntarle a la gente en referéndum. Porque no es necesario, porque ya está establecido. Pero es que pareciera. Ahora no es necesaria la opinión del pueblo. Vladimir, pero a mí me extraña que tú me hagas esa pregunta. No, es que te la hago porque yo creo que se debe consultar al pueblo. Porque tú fuiste constituyente. Precisamente, por eso te lo digo. Y en la constituyente se redactaron las maneras. El artículo 5 dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Claro. Y el pueblo lo va a decidir en constituyente. La convocatoria de un referendo ahí es una táctica dilatoria de la oposición. Porque el pueblo va a ir a la constituyente. El pueblo va a ir a la constituyente. Todo el mundo, toda Venezuela quiere paz. Toda Venezuela quiere diálogo. Lo que hubiésemos esperado, lo que hubiésemos esperado, yo estoy segura de esos números. Lo que hubiésemos esperado los venezolanos es que desde la Asamblea Nacional, esa dirigencia de los partidos políticos de la oposición, que no es la oposición, no es el pueblo opositor, se hubiese puesto a trabajar con el presidente Nicolás Maduro, que fue allá, le dijo a Henry Ramos Alú, yo te reconozco, vamos a trabajar juntos para salir de la crisis económica, y lo dejaron, otra vez cerraron la puerta de diálogo. Te voy a dejar una pregunta para el regreso. ¿Por qué no se retira esa propuesta constituyente y se llama una negociación política sobre la base? ¿Con quién? Bueno, vale, con los factores ¿Con quién? del país, Si no se han sentado, Vladimir. Pero pareciera que tú no sigues las noticias, no se han sentado. Claro que sigo las noticias. El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones. ¿Me vas a dejar echarte ese cuento? Sí, esa relatoría, dale. Pero no te encadenes. Bueno, continuamos con Tania Díaz. Ya estamos prácticamente despidiendo el programa, ¿no? Aquí hay muchas preguntas, Tania. Franklin Vázquez, se te olvida el llamado presidencial a vaciar los anaqueles de DACA, eso no es incitar a la violencia. ¿En qué se basa la constituyente? ¿Cuáles son sus artículos que modificarán para traer la paz? Eso lo va a decidir el constituyente. Ajá. Recuerda a los diputados que los rojos hicieron su lista igual con foto y los pasaron por BTV. Ellos lo hacen y no pasa nada, dice Amelie Linares. ¿Por BTV pasaron qué? Listas de personas opositoras con fotos. Mira, vale, mi fotografía la pegaron, la mía, en la Plaza Altamira, y pusieron una X sobre la foto del comandante Chávez y pusieron los próximos por venir.
en el muro de la vergüenza, lo llamaron ellos, nosotros lo llamamos el muro de la dignidad. Si el fascismo nos pone ahí... Quien lo haga está mal, si lo hace Canal 8 está mal. Claro que lo hace mal. Si lo hace la oposición está el mal. Canal 8 no ha publicado la lista de gente ni le ha puesto una X encima. No lo ha hecho ni ninguno de nosotros. No ha publicado direcciones de nadie. Ni nosotros los líderes de la oposición, de la revolución tampoco lo hemos hecho. Mira, aquí está, esto es abril de 2014 y está el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores extendiéndole la mano a Enrique Capriles. 4 días después se fue del diálogo. ¿Cuántos llamados a la mesa de diálogo? Al diálogo ha hecho el presidente Nicolás Maduro y la oposición dice que no. Mira, yo creo, que se utilizó ese espacio para ganar tiempo. Yo participé de eso. Pero ganar tiempo de qué si aquí hay elecciones presidenciales en el año 2018. Precisamente eso es lo que uno decía. ¿Para ¿Por qué no puede? Yo te pregunto algo. ¿Por qué no puede la oposición esperar hasta el 2018, presentar un proyecto de país, ir a elecciones y ganar la presidencia? Que se convoquen las elecciones regionales este año. Si eso es lo que está. Pero si la convocatoria está abierta. ¿Por qué no se hace? ¿Cuándo son? Pero si tienen un foco de violencia matando gente todos los días. Las elecciones no es lo que puede curar la violencia. ¿Por qué no se hacen en las elecciones regionales? Vladimir, no hay ¿Por qué una el CNE no convoca? Si ya la derecha dijo, pero no te mostré la foto, que no iba a ir a elecciones. Pero bueno, ven ¿Tú quieres que vayamos a elecciones solamente? Pero se va a hacer la constituyente y la oposición tampoco quiere, pero sí van a hacer la constituyente. La oposición va a ir a la constituyente. ¿Tú crees que la oposición Los que no van a ir son esos líderes de los partidos políticos de oposición que tienen secuestrada la voluntad democrática del pueblo opositor. Esos son los que no van a ir. Pero la oposición va a ir a la constituyente. Y esa es la apuesta, a que los sectores democráticos realmente, o quienes se quieran sumar, quienes quieran venir, se sienten en un proceso que establece la Constitución, que nos va a permitir abrir vías de diálogo y definir rumbos, rumbos para el futuro de una Venezuela en paz, de una Venezuela que la hagamos a la medida de los venezolanos y que sea la que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tania, ¿quién responde si esa propuesta constituyente se convoca tal y como está y termina profundizando más la confrontación entre los venezolanos? ¿Ustedes van a asumir la responsabilidad política de eso? El constituyente asume, mira, yo te lo dije, los poderes no pueden objetar las decisiones que tome la constituyente. Ahora, aquí se hizo una constituyente en el 99, tú la viviste, yo la viví. Ojalá la podamos recordar ese tiempo. Era inédito para redactar una nueva constitución y transformar el modelo político que había. Y lo hicimos los venezolanos porque tenemos un altísimo sentido venezolano democrático, porque tenemos una historia que tiene una carga política y fundamental para la región. Hicimos una constitución que nos ha traído hasta ahora, que es una de las mejores del mundo. Pero precisamente este pueblo, hacer algo menos democrático que lo que se hizo en aquella oportunidad es un retroceso. No es menos democrático, Vladimir. La constitución que se redacte Pregúntale al pueblo si la quiere o no. Se va a someter a consulta. ¿Quiere usted constituyente, sí o no? Se va a someter a consulta popular. Se va a someter el resultado de esas deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva constitución se tiene que votar, obviamente. Pero vamos a hacerlo. Ahorita yo creo, y quiero que me dé estos minutos para hablarle a la juventud. Yo creo que la juventud venezolana, que es la que le toca asumir las riendas ahorita, como la asumimos nosotros en aquel momento, y no es que ahora no seamos jóvenes, tiene una preparación mucho más sólida que la que nosotros teníamos. Porque primero está estudiando, aquí de 5 universidades autónomas y otras pocas, las demás todas eran privadas, ahorita hay casi 50 universidades públicas, porque ha crecido al calor del debate democrático, porque los muchachos tienen acceso desde el año 2000, decretó Chávez, a internet y a toda la información del mundo. Yo creo que esa generación nos va a decir a ese liderazgo de la oposición que está anclado en el pasado, que lo que quiere es restaurar el viejo régimen para recuperar su viejo privilegio, le va a decir cuál es el rumbo. Por eso es que yo creo que la esperanza, de verdad, para la Venezuela pacífica que queremos todos, es esa Asamblea Nacional Constituyente. Invito a todos a que se sumen. Si hasta el Papa Francisco, ha una pregunta final, a la Tania, conferencia episcopal. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades desarmen a cualquier grupo armado, sea chavista o no sea chavista? Pero ¿Se desligan ustedes de grupos armados? Si nosotros aprobamos una ley de desarme, si se creó una comisión hay presidencial grupos armados que salen de comandos de cuerpos de seguridad. Pregúntale a Julio Borges. Incluso de cuerpos pregúntale militares. a Julio Borges qué hace la oposición con ese dinero que le aprueba el Congreso norteamericano para luchar por la democracia aquí. Pregúntale. Bueno, le puedo preguntar, se lo puedo preguntar, pero te pregunto a ti, ¿cómo hacer para que
se desarmen grupos que se identifican con el gobierno y que actúan contra manifestantes. Mira, si nosotros, yo no sé de qué... Ahí está la Universidad de ¿De Maracay, que pasó en la UPEL, entraron primero grupos armados y después entró la Guardia Nacional. Estos grupos armados le abrieron el paso a la Guardia Eran grupos Nacional. identificados con el gobierno, ¿tú estás seguro de eso? Bueno, yo no estoy ¿Tú lo puedes plenamente asegurar? seguro, pero la Guardia Nacional no hizo No nada lo para podemos- detenerlo. no Ese es lo el problema. podemos asegurar. Ese es el problema, que actúan Mira, a la vista del Cuerpo de Seguridad Ayer del Estado. quemaron 50 autobuses en Bolívar. Es Tampoco el estoy de gobierno que acuerdo. va a Yo no mandar a estoy de quemarse acuerdo los con la autobuses. quema. Hágala quien la haga. Yo creo que hay Ahora, que ¿qué va a ser hacer el gobierno para parar la responsable. violencia? Yo creo que hay que ser responsable. Hay que esperar que las investigaciones se den. Nosotros promovimos, el gobierno, el comandante Chávez promovió una ley de desarme y creó una comisión presidencial para el desarme. Esa es una política. Ahora, quienes van a recibir dinero en el extranjero para salir de Maduro ya, en lugar de ir a elecciones en el año 2018, ellos tienen que explicar cuál ha sido su participación y qué han hecho con ese dinero. Te agradezco mucho que hayas venido, Gracias. Tania. Tania Díaz, gracias por habernos acompañado. Le debemos otros minutos a la cuenta de Brújula Internacional. Sigan con Julio César Pineda. Será hasta mañana. Gracias por habernos acompañado.